Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Lo que está pasando entre Yamur Yuxel y Bar Baktas está dejando a todos sin palabras. Y ella lo dejó de seguir en redes sociales y él está completamente devastado. La semana comenzó con una auténtica bomba en el mundo del entretenimiento turco. Yamur Yuxel, una de las figuras femeninas más seguidas en redes sociales, ha dejado de seguir a Bar Baktas en Instagram y el gesto ha generado una ola de reacciones, comentarios y especulaciones. Para quienes no los conocen bien, Yamur y Bar formaban una de las parejas más comentadas de los últimos meses. Su química, apariciones juntos y pequeñas muestras de afecto en redes los habían convertido en la pareja ideal para muchos seguidores. Pero el gesto de Yamur no pasó desapercibido. A primeras horas del lunes, varios fanáticos notaron que la influencer ya no seguía a Bar. Lo que en otras circunstancias podría haber parecido un simple error técnico, esta vez tenía un trasfondo emocional claro. Fuentes cercanas a la pareja han confirmado que Bar quedó totalmente descolocado. No lo podía creer. Revisó varias veces, pensó que era un fallo de la aplicación. Luego lo asimiló, y se vino abajo, aseguró un amigo cercano a él. En medio del revuelo, Bar hizo una historia en Instagram con un fondo negro y una frase que encendió las alarmas. A veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Sus seguidores interpretaron esto como una clara señal de su dolor. De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar, no puede ser. Ustedes eran perfectos juntos, Yamur, explícanos qué pasó, escribieron decenas de fans. A los pocos días, Yamur rompió el silencio en una transmisión en vivo, donde, con una expresión seria y visible incomodidad, dijo, hay cosas que se viven y que no siempre se pueden compartir. Solo diré que el respeto propio a veces significa alejarse. Esta declaración, breve pero contundente, dejó a todos con más preguntas que respuestas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo una traición? ¿Un conflicto interno que ya venía arrastrándose desde hace tiempo? Una fuente que trabaja en el entorno profesional de Yamur nos comentó bajo anonimato, Yamur había estado aguantando muchas actitudes que no la hacían sentir valorada. Cuando se dio cuenta que nada cambiaría, tomó una decisión firme. Esto parece alinearse con algunos mensajes crípticos que Yamur había compartido semanas antes, como aquel que decía, no confundas costumbre con amor. Mientras tanto, Bar no ha dado declaraciones públicas más allá de sus publicaciones ambiguas. Sin embargo, en un evento reciente al que asistió solo, se le notó visiblemente afectado. A una reportera que le preguntó sobre Yamur, apenas alcanzó a responder, prefiero no hablar de eso ahora, pero le deseo lo mejor. A pesar de la distancia que ahora los separa, las redes sociales siguen siendo el campo de batalla emocional donde ambos parecen expresar, indirectamente, lo que sienten. Cada publicación, cada historia, cada me gusta en fotos ajenas es analizado al milímetro por sus seguidores más atentos. En uno de sus últimos posteos, Yamur aparece en una sesión fotográfica con un vestido blanco largo, con la frase, a veces, florecer duele. Para muchos, esto fue una metáfora directa sobre su proceso de sanación. Bar, por su parte, ha estado compartiendo fragmentos de canciones melancólicas sobre rupturas y segundas oportunidades. Una en particular, el Veda de Tarkan, generó un verdadero terremoto emocional entre sus seguidores. ¿Está tratando de reconquistarla? ¿O simplemente está procesando el final de una etapa? Entretanto, las especulaciones sobre terceras personas no han cesado. Algunas cuentas de fans compartieron capturas de Bar intercambiando likes con una influencer emergente de Izmir,
lo que desató una ola de teorías sobre una posible infidelidad. Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia concreta que confirme este rumor, y muchas voces llaman a no juzgar sin pruebas. Una amiga cercana a Yağmur, que también es figura pública, comentó en una entrevista: no se trata de dramas ni de engaños, sino de madurez. A veces, incluso cuando hay amor, no es suficiente. Esta frase fue compartida por miles de personas en redes, iniciando una conversación sobre relaciones saludables, amor propio y límites emocionales. En medio de esta tormenta, ambos han seguido con sus compromisos profesionales. Yağmur asistió recientemente a un evento de moda en Milán, donde fue una de las invitadas estrella. Lucía radiante, aunque quienes la conocen aseguran que aún está atravesando un duelo emocional silencioso. Bar, por otro lado, continúa trabajando en su nueva serie dramática, donde interpreta a un personaje que, irónicamente, sufre una traición amorosa. Las cámaras y los focos pueden captar sonrisas, pero lo que realmente ocurre en el corazón de estos jóvenes íconos es, en muchos casos, un misterio. La presión mediática no ayuda. Todos quieren saber más, todos quieren un culpable, una explicación, una narrativa fácil de digerir. Pero la vida, como bien lo sabe Yağmur, rara vez ofrece respuestas simples. El futuro de esta historia aún es incierto. Algunos aún guardan esperanzas de una reconciliación. Otros creen que esta ruptura marcará el inicio de una nueva etapa para ambos, más centrada en su crecimiento individual. Mientras tanto, sus seguidores continúan divididos. Hay quienes apoyan firmemente a Yağmur, elogiando su valentía por priorizarse. Otros sienten empatía por Bar, viéndolo como un hombre herido que no supo cómo retener a quien amaba. Lo que está claro es que esta historia ha trascendido el mero chisme para convertirse en una especie de espejo colectivo. Todos proyectan algo en ella, sus propias rupturas, errores, decisiones difíciles. Porque, al final, ¿quién no ha tenido que dejar ir a alguien, aunque duela? Seguiremos atentos a cualquier nueva señal, cualquier declaración o encuentro casual que nos dé pistas sobre el rumbo que tomará esta historia. Por ahora, lo único que podemos hacer es observar, reflexionar y, quizás, aprender algo sobre el amor, el dolor y el coraje de empezar de nuevo. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y compartirlo con sus amigas. Nos vemos en el próximo video con más noticias calientes del mundo del espectáculo.